El impacto devastador de una tormenta de granizo y las inundaciones en el norte de China no se puede subestimar. Esta región, conocida por su agricultura floreciente y comunidades trabajadoras, se vio repentinamente transformada en un escenario de caos y desolación. La tormenta llegó sin previo aviso, arrasando con la tranquilidad cotidiana de los residentes. El cielo se oscureció con nubes gruesas y negras, presagiando el desastre que se avecinaba. Los fuertes vientos comenzaron a soplar, balanceando los árboles altos y creando un ambiente de poder y ferocidad incontrolable. En medio de este caos, los relámpagos iluminaban el cielo con destellos brillantes, seguidos por truenos ensordecedores que parecían sacudir la misma tierra. Las lluvias torrenciales cayeron sin cesar, transformando ríos y lagos en gigantescas olas que se desbordaban, inundando tierras y comunidades. La tierra misma parecía rebelarse, adoptando una apariencia misteriosa y descontrolada. Los habitantes, acostumbrados a una vida tranquila y predecible, se encontraron luchando por proteger sus hogares y sus vidas contra una naturaleza desatada. Pero la tormenta no se detuvo ahí. Desde las nubes negras comenzaron a caer piedras de granizo, grandes y pequeñas, que golpeaban el suelo con una violencia impresionante. Las piedras heladas rompían vidrios de ventanas, dañaban vehículos y creaban un caos en las calles. Los agricultores, que habían trabajado arduamente durante meses, veían sus campos devastados en cuestión de minutos. Las plantas jóvenes y los cultivos listos para la cosecha fueron destruidos, dejando a las familias sin su fuente principal de sustento. Después de la tormenta, el paisaje era desolador. Las calles estaban llenas de escombros y restos, y las viviendas y la infraestructura pública estaban completamente destruidas. En las áreas rurales, la devastación era aún más evidente. Los cultivos dañados significaban una reducción significativa en el suministro de alimentos para la comunidad, creando un problema de seguridad alimentaria que podría durar meses o incluso años. Las familias de los agricultores enfrentaban privaciones extremas, luchando no solo para reconstruir sus hogares, sino también para encontrar maneras de alimentar a sus familias en medio de la crisis. El impacto en la comunidad fue profundo. Muchas personas enfrentaron dificultades financieras debido a los daños a sus propiedades y bienes personales. Las pérdidas emocionales también fueron significativas, con familias lidiando con la tristeza y la desesperación de ver sus vidas desmoronarse. Sin embargo, en medio de esta tragedia, también surgió un fuerte sentido de solidaridad y apoyo comunitario. Las personas se unieron para ayudar a sus vecinos, compartiendo lo poco que tenían y trabajando juntos para comenzar el proceso de reconstrucción. La respuesta de las agencias gubernamentales y las organizaciones de ayuda fue crucial. Se necesitaban acciones rápidas y efectivas para proporcionar asistencia y apoyo a los afectados. La distribución de alimentos, agua y refugio temporario era esencial para ayudar a las personas a superar las consecuencias inmediatas de la tormenta. Además, se necesitaban esfuerzos a largo plazo para ayudar a las comunidades a reconstruir sus vidas y recuperar su autosuficiencia. Este desastre también llevó a una reflexión teológica sobre si estos eventos eran una señal de los últimos tiempos o un acto de Dios. Algunos vieron en la tormenta y las inundaciones una advertencia divina, un llamado a la humanidad para reflexionar sobre sus acciones y su relación con el medio ambiente y con Dios. Esta perspectiva teológica sugirió que los desastres naturales podían ser interpretados como señales divinas, instando a las personas a buscar una mayor conexión espiritual y a vivir de manera más consciente y respetuosa. Señor, te pedimos que acompañes a los equipos de rescate en China y los mantengas seguros mientras realizan esfuerzos valientes en situaciones peligrosas para salvar a los necesitados. Te pedimos, Señor, que cuides a todos los que esperan ser rescatados, los mantengas a salvo y envíes ayuda pronto. Dios, bendice a cada persona afectada por esta tormenta y rodéala con tu amor, protección y ángeles. Permíteles sentir el apoyo de millones de nosotros que oramos por ellos y sus seres queridos. Te damos toda la alabanza y la gloria para siempre, Señor, y sabemos que, incluso en los momentos más oscuros, siempre estás a nuestro lado. En 2023, una terrible tormenta golpeó Filipinas, dejando una estela de destrucción a su paso. Mientras los vientos huracanados rugían y las lluvias torrenciales se derramaban, las comunidades se dividían
y las vidas se derrumbaban. En medio de la confusión y el desamparo, muchas personas capturaron imágenes asombrosas de la furia de la tormenta, mostrando el poder implacable de la naturaleza desatada. No obstante, entre las imágenes registradas por un hombre y su hija, hubo algo profundamente fuera de lo común. Lo que sigue te sorprenderá. Un objeto extraño e identificado se estrelló contra el balcón. El video rápidamente captó la atención, generando intriga y especulación entre los espectadores de todo el mundo. Algunos atribuyeron el sonido misterioso que se escuchaba durante la tormenta a grandes fenómenos naturales, sugiriendo que era simplemente una inquietante coincidencia. Otros, sin embargo, lo interpretaron como algo más profundo, una señal o un mensaje del más allá. Enfrentando los desafíos de la vida, muchas personas recurren a su fe y a la oración para encontrar consuelo y fortaleza. En tiempos de adversidad, la oración no solo es una herramienta espiritual, sino una fuente de esperanza y resiliencia. La Biblia dice en Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7, «No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Este versículo subraya cómo la oración puede traer paz y calma en medio de las tormentas de la vida, ofreciendo un refugio en el cual las personas pueden hallar serenidad y apoyo divino. La oración es mucho más que simples palabras dirigidas al cielo. Representa una profunda fe y una esperanza inquebrantable en el poder de lo divino. A través de la oración se establece un canal de comunicación entre la humanidad y Dios, un conducto que permite a los creyentes expresar sus necesidades, miedos y gratitudes. Este acto de comunicación es fundamental para mantener viva la fe y para encontrar la resiliencia necesaria para enfrentar los desafíos. En Santiago capítulo 5, versículo 16, la Biblia nos dice: «La oración del justo es poderosa y eficaz». Este pasaje destaca la fuerza inherente en la oración, sugiriendo que las palabras dirigidas a Dios no solo son escuchadas, sino también atendidas con poder y compasión. La oración trasciende la simple verbalización y abarca una mentalidad y actitud de reverencia. No se trata solo de recitar palabras, sino de adoptar una postura de humildad y respeto hacia lo divino. Esta actitud de reverencia permite a los creyentes acercarse a Dios con un corazón sincero, buscando no solo pedir, sino también escuchar y recibir. A través de la oración, se logra una proximidad con lo divino que aporta gracia y fortaleza. En Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús nos enseña: «Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará». Este versículo subraya la importancia de la oración íntima y personal, una conexión directa con Dios que trasciende cualquier circunstancia externa. El impacto de la oración en la vida diaria es innegable. Para muchas personas, la oración y la fe en su eficacia son componentes integrales de su existencia. La oración no solo ofrece un momento de tranquilidad y reflexión, sino que también transforma la vida de los creyentes, proporcionándoles el apoyo y la intervención divina necesarios para superar las adversidades. En Marcos capítulo 11, versículo 24, Jesús dice: «Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán». Este pasaje enfatiza la importancia de la fe en el poder de la oración, instando a los creyentes a confiar en que sus peticiones serán escuchadas y respondidas. Profundizando en la importancia y el poder de la fe y la oración, es evidente que la oración es un intercambio sagrado que trasciende lo terrenal y alcanza lo celestial. La fe actúa como un puente entre las súplicas humanas y la compasión divina, creando una conexión que permite a los creyentes experimentar la presencia y el amor de Dios en sus vidas. En Hebreos versículo 11, versículo 1 se nos dice: «Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve». Este versículo captura la esencia de la fe como una confianza absoluta en lo invisible, una certeza en el poder de Dios para generar cambios significativos. La profecía y los fenómenos extraordinarios también tienen un lugar en esta reflexión.
La Biblia, en el libro de Joel, habla sobre eventos extraordinarios que preceden el gran día del Señor. Joel capítulo 2, versículos del 30, la 32 dice: «Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día grande y terrible del Señor». Estos versículos sugieren que los fenómenos naturales pueden ser vistos como señales divinas, invitando a los creyentes a reflexionar sobre su significado y su relación con lo sagrado. La conexión espiritual que se logra a través de la oración permite una relación íntima y sagrada con lo divino. Este acto de fe busca asistencia y consuelo en tiempos de necesidad, proporcionando a los creyentes una fuente constante de apoyo. La oración requiere una actitud de reverencia y una firme creencia en su poder. En Salmos capítulo 145, versículo 18 leemos: «El Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad». Este versículo refuerza la idea de que la oración sincera y reverente atrae la cercanía de Dios, ofreciendo gracia y fortaleza en abundancia. La transformación personal a través de la fe y la oración es una experiencia poderosa. La intervención divina a menudo se manifiesta de manera palpable en la vida diaria, proporcionando a los creyentes la fuerza y la determinación necesarias para enfrentar cualquier adversidad. La oración y la fe no solo transforman circunstancias externas, sino que también cambian el corazón y la mente de quienes creen. En Romanos capítulo 12, versículo 12, se nos insta: «Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración». Este versículo subraya la importancia de mantener una actitud de esperanza y perseverancia a través de la oración, incluso en medio de las pruebas más difíciles. La universalidad del poder de la oración está al alcance de todos los que creen. No es un privilegio exclusivo de unos pocos, sino una fuente de fortaleza y transformación, accesible a cualquier persona que tenga fe. La creencia en el poder de Dios para generar cambios significativos en la vida de los creyentes es fundamental. En Jeremías capítulo 29, versículo 12, Dios dice: «Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé». Este versículo reafirma la disposición de Dios para escuchar y responder a las oraciones de sus hijos, ofreciendo una promesa de atención divina para todos los que buscan su ayuda. La Biblia nos habla de los signos celestiales y los eventos proféticos que anuncian el fin de los tiempos, preparando a los creyentes para los últimos días. Estos signos representan más que una advertencia, son símbolos de esperanza y promesas de que la redención está cerca. Jesús mismo dijo en Lucas capítulo 21, versículos 25: «Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas». Uno de los signos más destacados es el oscurecimiento del sol y la caída de las estrellas. Estos eventos no son meras coincidencias astronómicas, sino mensajes divinos que apuntan a un cambio monumental en la historia de la humanidad. En Mateo capítulo 24, versículos del 29 al 30, Jesús dice: «E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria». El apóstol Pablo nos enseña sobre la guerra espiritual que se libra en los últimos días. En Efesios capítulo 6, versículo 12, nos recuerda: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Esta batalla no se libra con armas terrenales, sino con la armadura de Dios: la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Los creyentes deben prepararse espiritualmente, anclándose en la palabra de Dios y en el conocimiento profético para enfrentar los desafíos que se avecinan. Las 7 trompetas mencionadas en el Apocalipsis son señales significativas que preceden el retorno de Jesús. Cada trompeta anuncia un juicio divino sobre la tierra, revelando la seriedad de los tiempos finales. En Apocalipsis capítulo 8, versículos del 6 al 7, leemos: «Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde». Estos eventos son un llamado a la humanidad a arrepentirse y volver a Dios antes de que sea demasiado tarde. La gran tribulación es un periodo de juicio y terror sin precedentes, descrito en detalle en el libro de Apocalipsis. Este tiempo de sufrimiento intenso servirá como una purificación para la humanidad, separando a los justos de los impíos. En Daniel capítulo 12, versículo 1, se nos dice: «En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro». La gran tribulación es tanto un tiempo de juicio como una oportunidad para que los corazones se vuelvan hacia Dios en busca de salvación. A pesar de las advertencias y los juicios, muchos sobrevivientes de estos eventos continúan rechazando a Dios, mostrando la terquedad de sus corazones. En Apocalipsis capítulo 9, versículos del 20 al 21, se describe: «Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos». Este rechazo persistente subraya el peligro de un corazón endurecido y las graves consecuencias de ignorar las advertencias divinas. Los eventos significativos antes de la trompeta final son descritos en los capítulos 10 y 11 del Apocalipsis. Estos capítulos revelan una serie de acontecimientos cruciales que culminan en el retorno de Cristo. En Apocalipsis capítulo 10, versículo 7 se dice: «Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas». Estos eventos preparan el escenario para el juicio final y la instauración del reino eterno de Dios. La diferencia entre la segunda venida de Cristo y el rapto de la iglesia es un tema crucial en la escatología cristiana. Según 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 16 al 17, «Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». El rapto ocurre antes de la tribulación de 7 años, mientras que la segunda venida de Cristo sucede al final de este periodo, cuando Él regresa para establecer su reino milenario. La importancia de la esperanza en los signos celestiales no debe ser subestimada. Estos signos no están destinados a infundir miedo, sino a preparar y fortalecer a los creyentes. En Romanos capítulo 15, versículo 13, Pablo escribe: «Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo». La esperanza es una fuerza poderosa que sostiene a los creyentes durante los tiempos difíciles, recordándoles que Dios está en control y que su redención está cerca. Dios nos ha dado promesas en la guerra espiritual, empoderándonos para destruir fortalezas. En 2 Corintios versículo 10, versículos del 4 al 5, Pablo dice: «Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo». Esta promesa nos asegura que, aunque enfrentemos batallas espirituales, estamos equipados con todo lo necesario para vencer.
Prepararnos mediante la palabra de Dios es esencial para enfrentar los desafíos de los últimos tiempos. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 16 al 17, se nos dice: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». La palabra de Dios nos equipa y fortalece, proporcionándonos la sabiduría y el conocimiento necesarios para navegar los tiempos difíciles que se avecinan. La narrativa de las 7 trompetas es rica en detalles sobre los eventos que preceden el retorno de Jesús. Cada trompeta anuncia un juicio específico, recordándonos la seriedad de los tiempos finales y la urgencia del arrepentimiento. En Apocalipsis capítulo 9, versículo del 1 al 6, la 5ª trompeta describe la liberación de langostas demoníacas que torturan a la humanidad, mientras que la 6ª trompeta anuncia la liberación de 4 ángeles atados en el río Éufrates, que matan a la 1/3 parte de la humanidad. La persistencia en el rechazo a Dios, a pesar de la devastación, es un tema recurrente en el Apocalipsis. Esta terquedad humana resalta la necesidad de una transformación espiritual profunda. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 9, se dice: «Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria». Este pasaje nos advierte sobre las consecuencias de endurecer nuestros corazones contra Dios. Estos signos y eventos no son solo advertencias, sino también mensajes de esperanza y promesas de la inminente redención de Dios. A medida que nos acercamos a los últimos tiempos, es vital que los creyentes permanezcan vigilantes, anclados en su fe y preparados para el regreso de Cristo. La segunda venida de Jesucristo se diferencia del rapto, porque durante este evento Jesús descenderá físicamente al Monte de los Olivos, según se describe en Zacarías capítulo 3, versículo 4. Además, la segunda venida ocurre al término de la tribulación de 7 años, cuando el Señor regrese. Este regreso de Cristo será completamente distinto de su primera venida a la tierra. La segunda venida es un evento fundamental en la escatología cristiana. Por lo tanto, es esencial comprender cuándo ocurrirá y lo que implica. Con los sucesos actuales en el mundo, muchas personas creen que la segunda venida de Jesús se aproxima. ¿Pero es así? En este artículo exploraremos la segunda venida de Jesús. Es crucial diferenciar la segunda venida de Cristo del rapto de la iglesia. Son 2 eventos distintos. El rapto de la iglesia sucede cuando Jesús llama a sus seguidores hacia él. Este evento está descrito en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18, y 1 Corintios capítulo 15, versículos del 50 al 54. El rapto de la iglesia ocurre antes de un periodo de tribulación de 7 años. La segunda llegada de Jesucristo se diferencia del rapto porque durante este evento Jesús descenderá físicamente al Monte de los Olivos, según se describe en Zacarías capítulo 14, versículos del 3 al 4. Además, la segunda venida ocurre al final de la tribulación de 7 años, cuando el Señor regrese. Este retorno de Cristo será completamente distinto de su primera llegada a la tierra. Durante la primera llegada de Jesús, Él entró en Jerusalén como un rey pacífico montado en un asno, como se menciona en Zacarías capítulo 9, versículo 9. En su segunda llegada, Jesús regresará como un poderoso rey guerrero que derrotará a sus enemigos. Jesucristo, en su primera venida, fue pacífico y manso. Sin embargo, en su segunda venida, Jesús retornará con su ejército desde el cielo. Esta vez, no habrá mansedumbre. Jesús vendrá como un guerrero con una espada afilada, como se menciona en Apocalipsis capítulo 1. Versículo 16. El libro de Apocalipsis detalla ampliamente la segunda venida de Cristo. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 16 dice: «Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos eran como llamas de fuego». Sus ojos eran como llamas de fuego, y en su cabeza tenía muchas coronas. Tenía un nombre escrito que solo él conocía. Estaba vestido con un manto teñido en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios.
Los ejércitos celestiales lo seguían montados en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca salía una espada afilada con la que herirá a las naciones. Él las gobernará con un cetro de hierro y pisará el lagar del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tenía escrito este título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este pasaje de la Escritura nos muestra que Jesús regresará para juzgar con justicia y verdad. Él reinará sobre todas las naciones con un cetro de hierro. Como nos revela Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, el Señor volverá con poder, fuerza y majestad. Nadie debe subestimar el poder y la venganza del Señor. La segunda venida de Jesús no ocurrirá hasta el final de la tribulación de 7 años, que tiene lugar después del rapto de la iglesia. Esta segunda venida ocurre durante la batalla de Armagedón, que es una serie de conflictos al final de la tribulación. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 1 al 2. En esta batalla final, Jesús vence a todos sus enemigos antes de establecer su reinado de 1000 años en el reino milenario. Después de la segunda venida del Señor, Él gobernará como rey. Jesús caminará entre la gente y será un monarca perfecto. A pesar de que Jesús estará presente entre la gente, muchos lo rechazarán y seguirán a Satanás al final del reinado de 1000 años de Cristo. Satanás será liberado por un breve tiempo para probar a las naciones. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 7 al 10. Muchos optarán por seguir a Satanás en lugar de poner su confianza en Cristo. Después del reinado de 1000 años de Cristo, tendrá lugar el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. En este juicio, Dios juzgará a aquellos que no confiaron en Él. Todos los incrédulos serán resucitados y arrojados al lago de fuego, junto con Satanás, el anticristo y los falsos profetas. La segunda venida del Señor sucederá al final de la gran tribulación. Para estar listos para la segunda venida de Cristo, debemos asegurarnos de haber puesto nuestra fe en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Si hemos hecho esto, entonces estamos preparados para la segunda venida de Jesús. También podemos prepararnos viviendo nuestras vidas para Dios, participando activamente en la lectura de la Biblia, la oración y la comunión con otros creyentes. Aunque la segunda venida de Jesús está aún en el futuro, necesitamos preparar nuestros corazones y mentes para su regreso. Podemos estar preparados también ayudando a otras personas a conocer a Cristo como su Salvador, compartiendo el Evangelio con ellos. Compartir el Evangelio puede ser desafiante, pero con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Un motivo importante para compartir el Evangelio es entender el destino de aquellos que nunca ponen su fe en Cristo, el lago de fuego. Por amor a todas las personas, debemos comunicar la verdad de la salvación a través de la fe en Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús desea que todos lo conozcan y lo acepten como su Salvador y Señor. Él creó a todas las personas y anhela que compartamos el Evangelio con todos. No desea que ninguno de sus hijos se pierda. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Por lo tanto, comparte el Evangelio con todos tus amigos y relata cómo llegaste a conocer a Cristo. Gracias por ver y mantente atento al próximo video.